Nuestro primer invitado, porque tenemos un tema muy interesante, tenemos un tema que realmente nos gusta, nos apasiona, que tiene que ver con los puertos. Los puertos tanto de Valparaíso como San Antonio, tanto que nos han vendido, tantas ideas que nos han vendido de los puertos, y la verdad que uno le cuesta ir entendiendo lo que realmente está pasando. Para poder contextualizar la actualidad hoy día tanto del puerto de Valparaíso, de la famosa expansión del puerto de Valparaíso y lo que se espera del puerto San Antonio, estamos en línea con un experto portuario ya conectado con nosotros, Carlos Mundaca. Hola Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días Carlos, muchas gracias Jorge por acá, Carlos. Aquí a Pura Noticia a hablar de puertos, que es muy interesante. Jorge Vega por acá, Carlos te saluda. Carlos, bueno, efectivamente tenemos una situación portuaria que es bastante incierta, tanto en Valparaíso como en San Antonio. Nos hemos llenado durante muchos años de anuncios políticos, pero lo que realmente aterrizamos, lo que realmente tenemos en carpeta es bastante poco. ¿Cuál es la realidad hoy día del puerto de Valparaíso? Mira, coincido plenamente contigo. Yo hice parte de mi enseñanza básica y media en Valparaíso, en los Sagrados Corazones de Valparaíso, y en ese tiempo ya estaban las discusiones acerca del crecimiento portuario. Así que es un tema que se viene dando desde hace tiempo. Lo primero que hay que decir es que la quinta región es una región portuaria por antonomasia. Tenemos el puerto terrestre en los Andes, el complejo Quintero Ventana, ¿cierto? Valparaíso, San Antonio como los grandes terminales de contenedores de Chile. Mira, lo primero que te puedo decir es que en 2 años y 8 meses más, las terminales portuarias de TPS, STI en San Antonio y Puerto Panula en San Antonio terminan sus contratos de concesión. Exactamente. Y no se pueden volver a prorrogar. Están, cierto, así establecidos desde la ley que data de 1998, que es la ley de puertos, la ley 19.542. Por lo tanto, nos enfrentamos a esta gran oportunidad de terminar con la dicotomía del escaso desarrollo de la ciudad en comparación con el pujante desarrollo del puerto, puesto que quienes conocen el puerto de Valparaíso, lo observan desde la panorámica del Paseo 21 de Mayo, se han dado cuenta cómo llegaron las grúas, se han comprado nuevos equipamientos, se construyó el terminal SEAL en aguas arriba, ¿cierto?, el Camino a la Pólvora. Sin embargo, la ciudad de Valparaíso tiene un efecto absolutamente contrario. Quienes caminan por calle Conde, calle Esmeralda, calle Serrano, ni hablar de los pasajes que tienen nombre de almirante, ¿cierto? Te das cuenta de una absoluta decadencia, de un casco histórico que va a la baja, de lugares donde ya no... Recién tú hablabas sobre un comentario sobre los perros que mordieron a unas personas en Curao, en Laguna Verde, en Laguna Verde, exacto. Laguna Verde. Pero Valparaíso tiene un problema con seres humanos que atacan a otros, que carterean a turistas. Por lo tanto, tenemos una gran oportunidad que es reconfigurar la ley de puertos, y eso lo va a tener que hacer sí o sí este gobierno, de mano al término de las concesiones portuarias de STI y TPS, que son los terminales más grandes de Chile en movimiento de contenedores. Estamos con Carlos Mundaca, experto en asuntos portuarios, porque vamos a conversar y estamos hablando sobre la realidad de los puertos de Valparaíso. Pero, a ver, tenemos hoy día, sin esta ley, porque la realidad de esta ley no la tenemos, entrar en una discusión hoy día una ley nueva, ¿cierto?, para modificar el concepto portuario en Chile es bastante complejo, porque la realidad que hoy día nos afecta es que tenemos, por una parte, en el caso de Valparaíso, un puerto que para lograr el proyecto de expansión que quiere la empresa portuaria de Valparaíso tienen que pasar demasiadas cosas, y es muy utópico que esas cosas pasen. Es tan así, Carlos, porque la mirada, nuestro medio inclusive editorialmente tiene una mirada muy crítica del trabajo de la empresa portuaria de Valparaíso. Nosotros la denominamos un botín político más que realmente un aparato técnico que se preocupe realmente de la expansión del puerto. Pero hoy día, lo que realmente tenemos en Valparaíso, ¿podemos esperar una expansión portuaria de aquí a los próximos 10 años o realmente tienen que pasar demasiados hitos que lo hacen un poco utópico? Mira, Valparaíso está limitado por el espacio. Yo creo que esa es la gran condicionante que tiene el puerto de Valparaíso. Pero más importante que la geografía del puerto de Valparaíso te lo dice alguien que se bañó en Playa San Mateo siendo pequeño. O sea, sé de lo que estoy hablando. Yo creo que la gran condicionante es el factor ley de puertos. Hoy día la empresa portuaria de Valparaíso tiene un marco mediante el cual puede actuar
efectivamente dependen del sistema de empresas públicas, que es una repartición política del Estado. Claro. Pero fíjate que al margen de quienes sean sus directorios, yo no los voy a defender, pero eh, para mí el problema es que tienen tres dependencias. Dependen del Ministerio de Transportes en lo técnico, dependen en lo administrativo del sistema de empresas públicas, que depende de otro ministerio, que es el Ministerio de Hacienda, y a su vez Hacienda les pide permanentemente retiros de dinero para pagar temas que el Estado tenga que financiar. Entonces, en un momento histórico como este, donde hay un momento de restricción económica, lo más probable es que a la empresa portuaria del Paraíso, al igual que en San Antonio, les pidan mayores retiros de dinero. El año pasado la empresa portuaria de San Antonio fueron 5.000 millones de pesos que tuvo que entregar, en vez de poder hacer cosas en la ciudad. Entonces, mira, ¿dónde hay un caso de un buen ejemplo? En Chancay. En Perú se construyó un terminal portuario donde no había nada. Chancay era un lugar absolutamente dedicado a la agricultura y a una pesca artesanal. Instalaron un terminal portuario y en menos de un año cambiaron la ley para que la ciudad recibiese directamente dineros que el puerto, por producto de la explotación portuaria. Por lo tanto, el alcalde se transforma en un socio comercial de la actividad industrial en este caso. Y eso hoy día nosotros en Chile no lo tenemos. Recordemos, para el caso del... Que en el fondo, Carlos, sin esta ley de puerto es bastante utópico poder tener una expansión en Valparaíso. O sea, sin una ley de puertos renovada es bastante utópico pensar de que la relación ciudad-puerto va a cambiar, porque más que las voluntades, aquí lo que hay siempre es una restricción que en el fondo perdonen lo que voy a decir, pero es el maldito centralismo que nos afecta como país. Es lo mismo que ocurre en el norte. La diferencia es que en el norte, al haber más empresas privadas, las empresas privadas deciden hacer o no hacer cosas. Pero en el caso de la empresa portuaria Valparaíso y San Antonio, que son empresas del Estado, Hacienda les dice no, la plata se viene para acá y se envía el dinero todo a Santiago. Ahora, pero en el tema administrativo, o sea, ¿tú estarías de acuerdo también con una ley de royalty portuario? Mira, yo estoy de acuerdo con que las empresas dejen algo en la ciudad, de que se descentralice. El tema está en la petición que se hizo el año pasado, en el marco además, convengámoslo, de una campaña electoral, tanto por el diputado Luis Cuello del Partido Comunista y el Frente Amplio. Uno pedía $2 y el Frente Amplio, si mal no recuerdo, pedía $6 por tonelada transferida. Pero la pregunta es, ¿quién lo va a administrar? Sabemos históricamente, ¿cierto?, que los municipios no necesariamente hay otro punto, son buenos Carlos, administrando recursos. Eso nos quita competitividad. O sea, hoy día incrementar el costo de carga a un royalty portuario con la competencia que tenemos con Chancay, o sea, nos quita competencia. Hoy día ya nuestros puertos son menos competitivos que hace un año atrás. Es un impuesto adicional, claro que sí. O sea, algo que el importador a Chile lo trae por una fracción de dinero, le tienes que sumar otra a propósito de cómo se ha planteado el royalty portuario. Lo que yo creo que debería haber es una redistribución de las ganancias que llegan al Estado, que es lo que hizo Chancay. Si COSCO Shipping Company le tributaba a Chancay $1 millón, el 5% de esos millones de dólares volvían a Chancay directamente. No es un gravamen adicional a las exportaciones y al comercio exterior. Es una reducción una redistribución del impuesto que recibe la capital, en este caso Lima, que es lo que nosotros tenemos que hacer acá respecto a los dineros que recibe Santiago con los que recibe en este caso Valparaíso y San Antonio. Ahora, nosotros esta discusión, que no aguantan más en la situación en la cual están. Esta discusión del tema de la distribución de los recursos que hoy día se generan por la carga portuaria, tanto en San Antonio como en Valparaíso, es una discusión que viene hace muchos años. Sin embargo, mientras nosotros discutimos y nos ponemos de acuerdo, es como repartir más la vaca, este dicho español que dice repartir más la vaca, porque en el fondo cada vez
vamos a tener menos recursos. Entonces, no nos estamos preocupando de cómo nos hacemos más competitivos como puertos, y ya hablo como puerto porque ya San Antonio y Valparaíso tienen que dejar de verse como un puerto competencia, sino que puertos complementarios, ¿cierto? Siendo una sola gran fuerza en el centro del Pacífico, pero también nos estamos dando cuenta que podemos estar tratando de ampliar el puerto de San Antonio cuando no es necesario ampliarlo. ¿Es tan cierto que el puerto de San Antonio podría quedarse tal cual y que no necesita una ampliación como tanto se ha hablado? Mira, todas las ampliaciones portuarias dependen de la demanda, es decir, hay una curva de estimación de demanda ascendente y uno proyecta para una cantidad de años cuánto me queda y en qué momento necesito nueva infraestructura. Para el caso del proyecto Puerto Exterior, que es el que me imagino que tú estás diciendo, inicialmente tenía que entrar en servicio el año 2030 o 2031, es decir, en términos portuarios a la vuelta de la esquina, literalmente. Sin embargo, esto se ha ido prorrogando a propósito de la tramitación ambiental y distintas cosas que tienen que ver con el proceso mediante el cual la empresa portuaria San Antonio le presenta al Estado y a los organismos que tienen que visar el proyecto, su proyecto. Pero también ha pasado otra cosa. La cantidad de naves que llega al puerto de San Antonio ha disminuido en cantidad, ha aumentado la cantidad de contenedores que vienen a bordo de cada nave. La infraestructura portuaria es importante ampliarla, pero no es lo único que puede hacer que una cadena logística sea más eficiente. Exacto. Y te voy a dar un ejemplo con esto para ser súper claro. El puerto de San Antonio y el de Valparaíso pasan detenidos un tercio de la jornada por la pausa de la media hora de colación, que a la larga es una hora, que hay que multiplicar por cada uno de los turnos, es decir, son 3 horas al día, y el proceso de cambiar el turno, es decir, el momento en el cual el trabajador portuario termina y se baja, por ejemplo, de la grúa o del port truck, del camión de puerto, camina hacia la entrada, se cruza con el estibador que viene llegando. Son como 20 minutos más por turno, por cambio de turno, digamos. Se sube otra hora más. Por lo tanto, tienes un tercio de la jornada donde prácticamente no se reciben cargas. Y eso es algo que se puede optimizar desde ya, pero para eso hay que invertir, hay que tener mejor equipamiento. Claro, o sea, estamos planteando, usted es un experto portuario, ha estado en diferentes, estuviste, también fuiste parte del puerto de San Antonio, entonces estamos llegando a una realidad hoy día que no se está comentando y que no se habla. A ver, hay una entrevista. No se habla, no es popular hablar de esto. Es que y me resulta preocupante porque yo cuando veo al mundo político hablando, cuando el mundo político tú le preguntas al gobernador, al delegado, a los diferentes diputados, parlamentarios, inclusive al presidente, ¿qué hablan? No, estamos avanzando en la ampliación del megapuerto San Antonio. Oiga, si el megapuerto San Antonio, de acuerdo a la mirada nuestra, no hay que ampliarlo. Hay una entrevista muy interesante de Portual Portuario, que es un excelente medio de comunicación que tiene que ver con el puerto, ¿cierto? A Óscar Asbun. ¿Quién es Óscar Asbun? Él es el gerente general de la compañía sudamericana de vapores, un hombre no menor, un hombre importante dentro de la industria. No, por supuesto. ¿Cierto? Y ellos tienen una visión que es muy distinta a la que muchos piensan. El puerto de San Antonio está por debajo del 60% de la demanda. Y lo que tú dices es muy importante. En las cadenas portuarias no solamente tenemos que hablar de la expansión portuaria, sino el que está atrás. Por ejemplo, una de las cosas maravillosas que tiene nuestro puerto de Valparaíso es su logística. La capacidad que tiene el puerto de Valparaíso de mover un Teus. El más eficiente de Chile, sin ninguna duda. Y yo creo que es uno de los más eficientes de Sudamérica, ¿cierto, Carlos? No sé cómo están los números. Tú tuviste un cargo en representación de empresas portuarias sudamericanas, ¿no? El puerto de Valparaíso, si tú miras la cantidad de metros cuadrados que tiene de patio con lo que moviliza como carga, es eficiente a nivel mundial, ¿no? O sea, esa eficiencia la tenemos acá. ¿Y por qué? ¿Por qué esta eficiencia? Y para que la gente nos entienda esta contextualización en sus casas, en su radio, donde nos va escuchando, nos va viendo. Es porque tiene una cadena logística maravillosa. Hoy día el puerto de Valparaíso, gracias a la apertura del CEAL, gracias a la conexión de los camiones por la famosa, ¿cómo se llama? La pólvora, ¿cierto? Tiene una cadena logística que lo hace el puerto más exitoso en cadena logística, el más adecuado para entrar y salida de carga.
Sin embargo, San Bueno, de que Antonio... antes pasaban por los camiones por la Avenida Argentina, que era un Exacto, caos. antes pasaban por pleno centro del paraíso. En cambio, San Antonio, tenemos un 60% de ocupación que tampoco va a aumentar, porque la carga en los próximos años no va a aumentar en San Antonio. Al contrario, debiese ir a una tendencia a la baja por la competencia en los puertos peruanos. Pero podríamos aumentar esa eficiencia en San No, Antonio eso no, si se invierte perdona, en logística, perdona, Carlos, eso ¿no? no es tan así. No, eso no es tan así porque la carga que llega a Chile, que se desembarca en Chile, en Valparaíso, en San Antonio, salvo lo que ocurre en los puertos del norte de Arica e Iquique, es carga que viene para el mercado chileno. La carga que llega a Chancay es carga que llega exclusivamente o mayoritariamente al mercado peruano. Mira, yo quisiera complementar lo que ¿Y tú dónde se estás está? diciendo. Pero para terminar el tema de la logística en San Antonio y Sí, cerrar la idea. no. Si hoy día en San Antonio le metemos más logística, mejoramos su capacidad y es más rentable invertir en logística en el puerto de San Antonio que invertir en la ampliación del megapuerto. O sea, es ostensiblemente más barato invertir en logística que invertir en un puerto. O sea, hablemos que el proyecto de Puerto San Antonio, el total, el proyecto completo, cuesta 4.500 millones de dólares. Y el ASAP en San Antonio, que es algo similar al CEAL, costó en torno a los 3 millones de dólares. O sea, Y hoy día, Carlos, logísticamente, es absolutamente distinta la magnitud de inversión. claro, y hoy día logísticamente, de acuerdo a la realidad del puerto de San Antonio, no pensemos en la expansión, no pensemos en el megapuerto. ¿Qué logística necesitaría el puerto de San Antonio para mejorar hoy día su capacidad? Que ya es baja, que es un 60%. Mira, hoy día los puertos de Valparaíso y San Antonio tienen determinados cuellos de botella respecto al flujo de camiones. En Valparaíso igual ocurre. Yo trabajo estrechamente con gremios de transportistas y por eso te lo digo con propiedad. Yo siento que hay que avanzar fuertemente en coordinar de mejor manera lo que ocurre al interior del terminal portuario con el visado de las cargas, la tramitación en línea, no siempre ocurre, y también lo que pasa con los depósitos de contenedores, que son normalmente estos bosques de contenedores que ustedes ven en los sectores altos de Valparaíso o en las afueras de San Antonio, ahora también en Casablanca. Porque el ciclo de la carga es, llega un contenedor lleno de carga a Chile, supongamos que al retail, y normalmente ese contenedor vuelve a salir de Chile vacío la mayoría de las veces. Pero en el intertanto, ese contenedor espera en un lugar, en un depósito, y en esos depósitos hay que coordinar también de buena manera el flujo de camiones que vienen a buscar versus los que se van a ir al terminal directamente. Allí yo creo que hay harto que hacer, pero para responder el tema respecto a la ampliación portuaria de San Antonio, yo te digo lo siguiente. Si uno, y concuerdo en esto con Asbun, si uno invierte en logística terrestre, en optimizar los procesos, si uno invierte, o perdón dicho, si uno, en este momento Chile, que se va a enfrentar a la ampliación de TPS, y a la, perdón, no a la ampliación, sino que al término del contrato de TPS, Valparaíso, a mi forma de ser, debería ser un solo frente de atraque, no deberían haber dos concesionarios. Eso está. Exactamente, debe ser un monooperador. Pero por supuesto. Ahora, ojo que esto lo dijo TPS hace días. Está duplicando infraestructura para un espacio que es mínimo. Ojo que esto también lo dijo Bonapen hace más de 10 años y lo criticaron. Recuerda tú cuando estaba en la empresa portuaria, cuando era dirigida en su minuto por Raúl Celis, la crítica era bastante fuerte porque todo se caminaba a un monooperador, y 10 años después estamos hablando del monooperador como la gran solución cuando se habló hace 10 años atrás. Pero a ver, terminemos, Carlos, que interesante lo de San Antonio, porque yo creo que aquí tenemos que desmitificar un punto. Definitivamente el megapuerto de San Antonio, esta mega obra de 4.500 millones de dólares, ¿cierto?, es poco viable y no lo decimos. Y creo que por ahí va el punto. ¿Y dónde está tu experiencia? Entonces, es tan cierto lo que dice Oscar Asbun, que podemos estar hablando que el megapuerto de San Antonio podría ser un nuevo elefante blanco que no nos sirve y que ahí debiésemos apostar directamente entonces en logística. Mira, lo primero, la logística es súper importante ahora, porque además, en la medida que la logística sea eficiente, los transportistas pueden tener los tiempos de descanso adecuados y la gente no se ve involucrada en el estrés de la logística terrestre, porque cuando uno tiene un camión al lado, atrás y uno adelante, escucha que lo pasamos mal arriba de nosotros, de nuestro auto. Sí. El megapuerto en San Antonio
no es que no sea necesario, porque es una construcción gradual. Lo que pasa es que hoy día, con la tramitación ambiental del momento, el megapuerto debería estar operativo en 2038. ¿Qué es lo que yo sostengo? Si uno invierte en logística y si haces una buena reformulación de la ley actual para que TPS, por ejemplo, sea un solo frente de atraque, para que CTI se pueda quedar otros 10 años más en San Antonio, el proyecto portuario de San Antonio, el megapuerto, pierde el sentido de urgencia que hoy día tiene. Hoy día es visto como la salvación, como el próximo paso, pero en realidad a mí me gustaría, comillas, más vale pájaro en mano que 100 volando, ¿no? O sea, hoy día tenemos logística portuaria que está funcionando, que podría funcionar mejor, preocupémonos de eso, veamos con calma el proyecto portuario de San Antonio, y ojo, con calma no me refiero a 10 años más, pero hoy día el proyecto claramente tiene ciertas cosas que a la ciudad de San Antonio le generan ruido. Aprovechemos de reconfigurar los contratos actuales que se van a, comillas, replantear con mira al finales de 2029 para poder tener un nuevo concesionario en Valparaíso y en San Antonio, para que esos contratos le dejen a la ciudad. Y ojo de otro tema, estimado, y es que también tenemos que invertir en seguridad en el interior del puerto. O sea, sobre todo en San Antonio, porque en San Antonio, o sea, el San Antonio es para los narcotraficantes el puerto ideal. Como está todo desordenado, salimos por cualquier parte. Lo que pasa es que San Antonio recibe el doble de carga del Valparaíso, por lo tanto, sí, pero tampoco eso hace tiene un que las posibilidades de que... Pero las vías de salida no son las mismas. Ahora, Carlos, sácame una duda. En el punto pero ojo que la carga viene desde afuera. Entonces, sí, cuando yo me refiero a invertir en seguridad, es que tengamos pórticos escáner en lugar de camiones escáner. Tengamos, por ejemplo, mira el ejemplo doméstico que voy a dar. Pero en un día como hoy, si hay una llovizna muy fuerte, los aforos físicos, es decir, la operación de abrir un contenedor para revisar el interior de la carga, no se puede hacer porque la carga eventualmente se puede echar a perder con la lluvia. ¿Cómo es posible que en el puerto de San Antonio, el puerto que más carga mueve en Chile, no tengamos un andén de aforo que esté techado? O no podamos hacer las operaciones de apertura y revisión de contenedores las 24 horas del día. Hoy día eso no ocurre. Tenemos 2 camiones escáner, funciona uno solo, hay otro que tiene un problema de repuesto de hace casi 2 meses atrás, y las operaciones de escaneo, las operaciones de revisar el contenedor a través de esta tecnología no invasiva se dan desde las 9 de la mañana hasta las 20 horas. Bueno, ¿Cómo es posible que el puerto tenga en horario de oficina? Y el tema de seguridad, Carlos, me ha llamado la atención la cantidad de accidentes que ha tenido los diferentes sitios en el puerto de San Antonio. Este fin de semana hubo un no accidente. Ayer ocurrió un accidente, sí, antes de ayer, sí. Sí, que se están cayendo los contenedores, no hay una... Bueno, yo creo que el puerto de San Antonio, creo que más que pensar en un megapuerto, en una ampliación, primero arreglemos lo que tenemos, hay cobertura. En Valparaíso tenemos un segundo problema, y con esto terminamos para dejarte en libertad, Carlos. Tenemos hoy día 2 sitios portuarios, uno que está en TPS, ¿cierto? Y el otro que lo ve Agunza, que es el famoso T2. Agunza termina en 2 años más esa licitación, ¿cierto? Y queda botada en 2 años. ¿Qué crees tú que debiese ser la salida ahí? Precisamente se hizo en 2 años más para que coincida con la salida de TPS. El 30 de diciembre de 2029 terminan ambos contratos. Por lo tanto, quedas en una igualdad en ambos terminales para poder reformular esto. Y eso es lo que yo creo que es muy valioso. Pero ahí nos falta un pronunciamiento de la Fiscalía Nacional Económica, ¿no? Claro, por eso es que es importante que cambiemos las leyes que tenemos. O sea, este Congreso donde tenemos ciertos diputados que se pasean con capas, ¿cierto? Y con estilos súper performáticos, pero quizás poco preocupados de este tipo de situaciones de las que estamos hablando, es lo que tenemos que cambiar. En 2 años y 8 meses más, esto tiene que estar solucionado. ¿Qué pasa, Carlos, si no cambiamos la ley? Porque la ley no la vamos a cambiar en 2 años. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar en Valparaíso? En teoría lo que va a pasar es que la ley portuaria actual es de... Las concesiones portuarias son de 20 años, prorrogables 10, es decir, 30 años. Y esos 30 años para TPS, para STI y para Puerto Panul son el 30 de diciembre de 2029. Ojo que no hemos hablado mucho de Puerto Panul, pero es allí donde llega vuelve el 80% al paraíso, del porque que comemos en Chile. Es súper interesante. Si no cambiamos la ley, que no se va a cambiar, ¿qué va a pasar con Valparaíso?
Porque tenemos que ¿Qué? los contratos terminan en el 2028. ¿Qué va a pasar? Quedas en el incumplimiento de la ley. No deberías poder continuar con el puerto. Si ese es el problema. Ahí está. Eso es lo que nos dice la EPP, po. Eso es lo que no se dice. Que efectivamente el Eso es Puerto lo del que nos Paraíso dice podría eso es no lo que nos operar dice- el eso es año lo que nos dice el 2029. gobernador y con los parlamentarios. O sea, podríamos estar frente a un escenario que el 2029 el Puerto del Paraíso no podría estar operando. Es un escenario grave. Y lo mismo pasa en San Antonio. O sea, Valparaíso mueve 1 millón de contenedores, San Antonio mueve 2 millones de contenedores. Estamos hablando de prácticamente el 70% de la... Sí, porque falta el Gran Biobío, que también mueve muchos contenedores. El 70% de los contenedores de Chile van a quedar paralizados en 2029. Exactamente. ¿Cómo no va a ser importante? Yo creo que ahí donde está nuestro titular también de hoy día y donde está el contexto completo. El 2029 entramos en jaque en los puertos de Valparaíso. Porque si no tenemos un desarrollo y Carlos, y agradecido esta conversación, porque tú entiendes de la materia, eres Invítenme un cuando experto, quieran. Me gusta mucho. un experto portuario, ¿cierto? Y hoy día poner una voz de alerta. Hoy día, lamentablemente, las empresas portuarias están más que San Antonio, la veo Valparaíso, están más preocupados a quién nombran de presidente, quién es el nuevo cargo, si va a ser Leantec, si va a ser el amigo de la ex senadora de tanto, etcétera. Están más preocupados de eso que de efectivamente esto que estamos hablando. Y eso es porque las empresas portuarias lamentablemente se han transformado en un botín político, en donde llegan los amigos de, donde llegan los primos de, etcétera, etcétera. Carlos, agradecido este contacto y nos quedamos que el 2029 podríamos entrar en jaque en los puertos de la región. Que estés muy bien. Gracias. Carlos Mundaca, ¿cierto? Experto en asuntos portuarios. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Si no tenemos un cambio en la ley, si no mejoramos las condiciones, el 2029 nos quedamos sin puerto, ni San Antonio ni Valparaíso. A trabajar, porque aquí estamos, no, y nos siguen vendiendo el tema del megapuerto, que vamos a construir un megapuerto en San Antonio. Si el megapuerto en San Antonio, ¿para qué? Si la demanda es de un 60%, mejoremos la logística, preocupémonos que los camiones para revisar la mercadería que llegue funcionen, los camiones de escáner, preocupémonos que los aforos tengan un techo. ¿Qué estamos soñando con megapuertos? Nos vienen a vender ideas que no van a funcionar. Perú ya nos sacó la ventaja, preocupémonos de cuidar lo que tenemos en San Antonio. Y en Valparaíso nos quedan 2 años. 2 años para lograr que exista un monooperador que se interese en el negocio completo y que Valparaíso siga siendo ese puerto ejemplo logístico de mover carga, cómo es capaz de mover la carga en tan pocos metros cuadrados, ¿cierto? Y ojalá que las empresas portuarias hagan la pega. Es lo único que le pedimos a las empresas portuarias. Dejen de repartirse los cargos entre los partidos políticos de las empresas portuarias